El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes en esta noche. Es para mí un gran privilegio, un gran placer poder tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes donde quiera que esta conexión pueda llegar. Saludos cristianos en el nombre del Señor Jesucristo, especialmente para nuestro hermano Ángel Canto, su querida esposa, y el tabernáculo allí en Guayaquil, el heraldo de su venida. Ya por un tiempo pues no habíamos tenido la oportunidad de compartir y Dios permitió que fuera en este tiempo donde nosotros pudiéramos tener un tiempecito bonito para compartir la palabra del Señor. Quiero saludarles pues muy cariñosamente y hacerles saber que estamos muy preocupados, pues, orando los unos por los otros en cuanto a este virus, a esto que está tomando lugar pues sobre la tierra el día de hoy. Así que por lo tanto estamos confiando que Dios va a tomar control de esta situación. Quisiera tomar una porción de la palabra del Señor sin perder mucho tiempo. Quisiera ir al libro de San Mateo, el capítulo 28, leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Bienvenidos todos los hermanos que están en la conexión. Hermano Dagoberto desde Popayán, Dios le bendiga, y a todos los hermanos que están por Facebook siguiendo esta pequeña disertación de la palabra, que Dios les bendiga. La imagen, para los hermanos que están aquí en el Zoom, la imagen del mapa la vamos a utilizar de aquí un ratito, así que pueden colocar la imagen de la predicación. En el libro de San Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué cosa tan gloriosa es, porque antes de su muerte, sepultura y resurrección, Él tenía control sobre el mar, tenía control sobre la tierra, tenía control sobre los animales. Y todo lo que estaba asociado con la tierra, Él tenía control de eso. Pero luego de su resurrección, ustedes saben que Él ascendió y Él recibió del anciano de días, como nos habla el profeta Daniel, recibió este dominio, este poder y esta autoridad. Ahora Él está diciéndoles a ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está el versículo donde quiero basarme mi pensamiento en esta noche. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre bueno, gracias te damos. Tomamos un momentito, Señor, en medio de esta pandemia, de esta cosa tremenda que está aconteciendo por todo lugar, Señor. Aquí estamos en tu presencia, estamos escondidos debajo de tus alas, Señor. Estamos ocultos debajo de esta revelación completa de tu palabra, la cual por medio del bautismo del Espíritu Santo nos ha hecho inmune al ataque del diablo, Señor. No estamos temiendo de aquel que puede dañar la carne nuestra, sino temiendo del que puede dañar el alma, Señor. Por lo tanto, estamos ocultos en tu presencia. Queremos ser llevados del lado adentro, Padre. Que tú nos ayudes y nos des la gracia suficiente, Señor. Mientras traemos este pequeño pensamiento para nuestros hermanos aquí en el heraldo de su venida en Guayaquil, y también, Señor, todos los hermanos que a través de las redes sociales podrán escuchar unos minutos de tu palabra, que bendigas a cada persona, Señor, y que podamos regocijarnos en la revelación bendita de esta hora. Danos salud, Señor, danos liberación en esta hora. Permite que cada persona que sea alcanzada por el sonido de nuestra voz pueda sentir el impacto de tu presencia, Señor. Nos encomendamos completamente a ti, Padre, en cuerpo, espíritu y alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga a todos, saludándoles de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 6, la cual quisiera compartir con ustedes por un momento. Y es una escritura bastante conocida por todos nosotros, pero sirve mucho para estos días en los cuales nosotros estamos viviendo. La escritura dice
En Hebreos el capítulo 6, el versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oh, qué cosa tan buena esta. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables, por las cuales o en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendito sea el nombre del Señor. Nos enseñó el profeta de Dios, él nos dijo que estas dos cosas inmutables, dijo el hermano Branham, que la primera de ellas es que Dios es Dios. Y yo creo que si les preguntara a todos que dijeran amén, ustedes seguramente dijeran amén, porque Dios no es el hermano Juancho, Dios no es el hermano Ángel, o Dios no es el hermano Eric Chacón, Dios lo bendiga con su familia, pero Dios es Dios. Esa es la primera cosa. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la segunda cosa inmutable por la cual nosotros podemos tener un fortísimo consuelo este día es que Él no puede mentir. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera hablar por unos momentos sobre la infalibilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una cosa gloriosa. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, no hallamos en Él ningún tipo de defectos, no encontramos en Él ningún tipo de falla. Ustedes saben que en los días cuando el Señor fue llevado cautivo, fue traído primeramente por los religiosos de su día, y el gobierno romano que regía sobre la tierra entonces lo tuvo y lo azotó, y luego fue enviado a Herodes, y luego fue traído de vuelta, y Pilato tuvo que decir que no había hallado falta en este hombre. ¿Por qué? Porque no era un hombre cualquiera, sino que era la palabra de Dios, Dios manifestado en carne. Ahora, ustedes saben, el profeta nos contó una pequeña historia acerca de un niño que estaban con su mamá en un cierto lugar. Una noche había una tormenta muy tremenda, había mucha lluvia, muchos relámpagos, mucho ruido estaba, y el niño estaba asustado. Y su mamá, cuando él estaba asustado, él corrió porque un relámpago sonó, y su mamá le dijo: estate tranquilo, que Dios está con nosotros. Y luego él fue y se acostó en la cama de nuevo, y para el próximo relámpago, para el próximo rayo, que fue mucho más fuerte, el niño volvió a gritar y dijo: mamá, mamá, estoy asustado. Y luego su madre de nuevo le dijo por segunda vez: no tengas temor, que el Señor está con nosotros. Pero la tercera vez la casa fue iluminada de una forma tan tremenda por un gran relámpago, y entonces el niño volvió a gritar, y su madre le dijo: hijo, no tengas temor, porque el Señor está con nosotros. Pero el niño le dijo: sí, mamá, es verdad, pero yo quisiera tener a un Dios de carne, quisiera tener a un Dios a quien yo pudiera tocar. Y esa es, contrariamente al pensamiento de Dios, esa es más o menos la opinión general de muchos de nosotros. Ahora, quisiera yo decirles a ustedes que por la gracia del Señor Jesucristo, como la novia del Señor Jesucristo, el pueblo que ha recibido el mensaje de la hora, nosotros no tenemos la mitad de la historia del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos el 75% de la mitad de la historia del Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos la historia completa del Señor Jesucristo. Nosotros no solamente lo hemos conocido a Él como un poderoso profeta, no solamente lo hemos conocido a Él como un poderoso sanador, como un hombre que por 3 años y medio impactó la tierra de la Palestina y sanó a galileos, a samaritanos, a gadarenos y a toda clase de personas,
Y no solamente que fue un hombre que vino y fue clavado allí simplemente sobre un madero, sino que Él es la vida de la iglesia, Él es la vida de la novia en este día en el cual nosotros vivimos. Así que para nosotros es un gran privilegio, o qué gran privilegio es para nosotros poder conocerle a Él en la forma en que Él quiere ser conocido. Nos damos cuenta que muchas personas conocen a Dios como un Dios histórico. Muchas personas conocen a Dios como un Dios misterioso, místico, asombroso, que hizo grandes cosas en el pasado. Pero la pregunta para nosotros en este día es: ¿quién es Él para nosotros? Y la respuesta que yo tengo para darles a ustedes en medio de esta pandemia, en medio de estas enfermedades, en medio de esta cuarentena donde nosotros nos encontramos en este día, Él es el gran yo soy. Ustedes saben que en el libro de Éxodo, el capítulo 13, Él estaba intentando convencer a su profeta de que este profeta era el hombre indicado, aquel hombre llamado Moisés, que por causa de haber matado a un egipcio, él tuvo que salir de la tierra de Egipto, y él estaba apacentando las ovejas de su suegro allí en Horeb, que era el monte de Dios. Y de repente una luz extraordinaria apareció para hacer que un árbol fuese incendiado, y allí estaba aquella zarza que ardía y no se consumía. Y detrás de la voz, detrás de aquella gran señal de esta zarza, salió una voz que le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es una tierra santa. Y luego en el versículo 14 de este capítulo, él le dijo a Moisés: cuando ellos te pregunten quién te ha enviado, cuando ellos te pregunten quién es la persona que te ha hecho venir aquí a Egipto, diles: el gran yo soy te está enviando. Así que por lo tanto, el gran yo soy, no el gran yo fui, no el gran yo seré, el gran yo he sido, sino el gran yo soy. Y esto para nosotros en este día es una verdad potente, es una verdad maravillosa, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando mucha gente piensa en Él, en el Jehová que fue, en el Dios que actuó, en el que estuvo allá haciendo una cosa y haciendo otra, nosotros no tenemos esa clase de pensamiento, sino que este día nosotros estamos convencidos que Él es el gran yo soy. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, hay una perla muy preciosa de la palabra del Señor para nosotros allí. Si puedo yo verla rápidamente, es una cosa muy sencilla, pero que trae tanta revelación para dar confianza a nuestro corazón. En el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice: yo soy Alfa y Omega. Ahora, quiero que ustedes noten aquí que Él no estaba diciendo: yo fui Alfa. Él está diciendo: yo soy Alfa. Ahora, cuando vemos que es Alfa, Alfa es algo que ya pasó. Alfa es algo que ocurrió. Alfa es algo maravilloso, pero que ya no está en acción en este día. Pero Él no está diciendo: yo fui Alfa, sino que Él, ahora en el ministerio del tiempo del fin, está mostrándose como Cristo glorificado para su propia iglesia, o en medio de su propia iglesia. Él está diciendo: yo soy Alfa y yo soy Omega, yo soy el primero y yo soy el último. Y dice aquí en el versículo 18 de este mismo capítulo, nosotros los predicadores muchas veces citamos y decimos: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Pero saben, él nunca dijo: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Él dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que esto no nos está diciendo que Él estuvo vivo entonces, sino que Él está vivo ahora, porque Él es la vida de la iglesia, Él es la vida de la palabra en nuestro corazón. Así que nosotros podemos descansar en esto, sabiendo que Él es yo soy, sabiendo que la infalibilidad de Él no fue solamente con los hijos de Dios cuando ellos estaban atravesando el Mar Rojo, o cuando ellos simplemente estaban pasando a través del mar, o como cuando Jacob llegó a Egipto con su familia, sino que Él todavía es el gran yo soy. Y nosotros podemos descansar confiadamente que esa es la manera en la que Él está mostrándonos su infalibilidad, su inmutabilidad. No hay manera de que Él cambie, y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Ahora, yo quisiera referirme a un evento, porque ustedes saben, pudiéramos predicar muchas cosas que
que tienen que ver con tremendas profundidades, pudiéramos hablar de truenos, de sellos, de plagas, de trompetas. Yo creo que cada ministro, aún especialmente estos días, cuando ellos están refiriéndose a su pueblo y hablando la palabra, ellos están llevando al pueblo hacia esto. Sin embargo, yo no quisiera sonar diferente, pero lo que Dios puso en mi corazón para yo compartir con ustedes es un evento precioso que aconteció en el ministerio del Señor Jesucristo. Y este evento precioso que aconteció en el ministerio del Señor Jesucristo es un evento del cual yo creo que nosotros podemos sacar sustancia en este día y en esta edad tan complicada que nosotros estamos viviendo. Hallamos que en esta escritura de San Mateo, el capítulo 14, y si yo pudiera permitirme leer esta escritura tan solo un momentito para basar este corto pensamiento de la palabra, y yo espero que sea una bendición para todos ustedes. En San Mateo, el capítulo 14, encontramos que en esta escena, el Señor Jesucristo acababa de alimentar a 5,000 hombres. Sabemos que no solamente fueron 5,000 hombres los que fueron alimentados, porque conforme a San Mateo, el capítulo 14, el versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que por lo tanto pudiéramos decir que por cada hombre había una esposa y 2 hijos. Por lo tanto, entonces serían alrededor de 15,000 personas, y era una multitud extraordinaria, los cuales ahora iban a tomar al Señor Jesucristo como el ministro de alimentación de su día, como el líder que los iba a libertar del yugo romano. Y encontramos que esta cosa gloriosa tomó lugar allí y estas personas fueron alimentadas. Nosotros nos damos cuenta, y si podemos observar la descripción del evento, de la multiplicación de los panes, luego lo que sigue a eso, o lo que va después de eso, es el evento extraordinario de cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Y quiero leer y enfocarme de la manera en la cual los 3 evangelistas enfocan esta escritura, para que ustedes vean que no solamente necesitamos un ministro, no solamente necesitamos un profeta, no solamente necesitamos un pastor, porque ningún hombre tiene todas las respuestas para su propio pueblo. Porque si hubiese sido así, entonces Dios hubiera permitido que fuera un solo evangelio que se escribiera, el evangelio de San Mateo, o pudo haber sido el evangelio de San Marcos, pudo haber sido solamente el evangelio de San Lucas, o tal vez el de San Juan. Pero el Señor Jesucristo permitió que un hombre y otro hombre y otro hombre y otro hombre refrescaran de una manera muy original cada uno de los eventos. El evento de su nacimiento, el evento de la huida a Egipto, el evento de cuando él fue a Canaán, cuando él fue a Galilea y consiguió a sus discípulos, el evento cuando María fue y se encontró con Elizabeth. Todos estos eventos están descritos de maneras diversas en cada uno de estos evangelios. Encontramos que son los mismos eventos, pero Mateo mirándolo desde una forma y luego Marcos mirándolo de otra forma, y así sucesivamente Lucas vino y lo miró de otra forma, y luego Juan lo miró de otra forma. Esto estaba mostrando, era como un tipo de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono, era como un tipo de estos seres vivientes que están en Ezequiel, el capítulo 1, cada uno de ellos tenía ojos por todas partes y miraban al sur, al este. Es como un tipo de los guardianes que tomaron cuidado del tabernáculo y del arca cuando estaban en el desierto mientras el pueblo de Israel iba pasando. Así que por lo tanto no es necesario, porque la palabra de un hombre no es la palabra absoluta de Dios, es simplemente la forma en la cual un hombre puede ver la palabra. Pero es precioso cuando otro hombre de Dios aparece. Puede aparecer un profeta, puede aparecer un apóstol, puede aparecer un evangelista y tomar las mismas escrituras. Es como el evento del eunuco. En el libro de Hechos, el capítulo 8, encontramos que este eunuco, él había ido a Jerusalén para hablar con los discípulos, y cuando él estaba tratando de tener una entrevista, bueno, él tuvo que irse de allí porque los apóstoles estaban muy ocupados, y dice la Biblia que Felipe estaba teniendo una campaña y fue tomado por el Espíritu y fue guiado a un carruaje. Y el carruaje que fue guiado fue exactamente el carruaje de aquel hombre que estaba necesitado de la palabra. Y todos nosotros sabemos que Felipe era un evangelista. Así que por lo tanto, cuando Felipe llegó donde estaba el eunuco, el Espíritu Santo le dirigió a él para que se acercara allí. Y él le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo: ¿cómo puedo entender si no encuentro una persona que me explique? Y cuando Felipe miró lo que el hombre estaba leyendo Isaías 53.
Y entonces el eunuco le hace una pregunta y dice, ¿de quién estaba hablando el profeta? ¿Estaba hablando de él mismo o estaba hablando de alguien más? Y dice la Biblia que abriendo Felipe su boca, la boca de un evangelista, él tomó el mensaje de la hora, que era Isaías 53, que eran eventos modernos que necesitaban ser aclarados por la profecía, eventos que estaban tomando lugar quizá unas semanas, unos meses atrás, todas estas cosas habían pasado. Y Felipe, teniendo el germen de vida dentro de él tomó la escritura desde su ángulo de evangelista y abrió la palabra tanto que el eunuco miró que había un poquito de agua y él dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y él le dijo, si crees, bien puedes. Así que por lo tanto fue necesario, Dios permitió que estos 4 evangelios como el león, el buey, el hombre y el águila, como los 4 seres vivientes, como el Espíritu Santo permitió que estas cosas fuesen de esta manera. Y quiero leer aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 14, dice, en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Voy a leerlo rápido y luego hacer unas pequeñas consideraciones. Luego dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Ahora imagínense ustedes, ellos ya estaban caminando con el Señor, ellos habían comido con Él, ellos habían dormido con Él, y ahora cuando ellos lo ven a Él venir sobre las aguas, el hombre que los había llamado a ellos por nombres, que había multiplicado panes, que había multiplicado peces, que le dio la pesca milagrosa, ahora ellos no consiguen como reconocerlo a Él, y ellos dicen que es un fantasma. Muchas veces las circunstancias de la vida no nos dejan ver que no es el diablo, sino la misteriosa mano de Dios tratando de hacer algo en nuestras vidas y nosotros no podemos verlo. Así que dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Luego ustedes saben que Pedro viene, ya ustedes saben esa parte de la historia, como es que él le dice, si eres tú, como nosotros muchas veces, Señor, si esto eres tú, haz que yo haga tal o cual cosa. Y ¿saben qué? El Espíritu Santo no envía su palabra para que sea una demostración pública. El Espíritu Santo no está aquí para que usted certifique la palabra. El Espíritu Santo está aquí para certificarlo a usted como un verdadero creyente. El Espíritu Santo no está aquí para que usted lo ayude a Él. El Espíritu Santo no está aquí para que usted lo enseñe a Él. El Espíritu Santo ha venido para ayudarle a usted. El Espíritu Santo ha venido para enseñarle a usted la unción de Dios. Ahora, esto es más o menos lo que dice, ¿verdad? Y si yo puedo regirme un patrón, es más o menos lo que Mateo está diciendo, Jesús lo mandó adelante y así por el estilo, y luego nos dimos cuenta que hay otro evangelista que viene y habla sobre estas mismas cosas, y es San Marcos. Y aquí en San Marcos, el capítulo 6, sin olvidarnos de Mateo, el capítulo 14, espero que se estén gozando con la palabra del Señor. Nos damos cuenta que aquí en San Marcos, el capítulo 6, está otro evangelista, que era otro de los discípulos, que también estaba montado en el barco. Encontramos que allí está otro evangelista y él está ahora describiendo el caso y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida. ¿Ven? Mateo nunca dijo para dónde iban a ir. Mateo nunca dijo, se trata de esto, de aquello. Pero ahora Marcos está diciendo, Jesús nos hizo entrar a la barca para que nos fuéramos a Betsaida. Y luego dice, ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido a la multitud, fue al monte a orar. Y al venir la noche, en el versículo 40, dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Imagínense ustedes, los discípulos, él no se fue con ellos y ahora los discípulos podían decir, bueno, Jesús se quedó allá y ahora cuando nosotros lleguemos vamos a tener que enviar un barco para que traiga a Jesús. ¿Por qué no se vino con nosotros? Jesús se quedó arriba en el monte y dice la Biblia que se fue a orar.
Y seguramente Jesús estaba orando por ellos, porque Jesús, que conocía todas las cosas, sabía que había un evento, un portento que iba a acontecer. Y luego dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y luego el versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Ahora, ¿quién los estaba viendo a ellos remar con gran fatiga? La persona que los estaba viendo remar con gran fatiga era el Señor Jesucristo, que estaba en la cima del monte a orar. Ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento que era de noche, había vientos, había lluvia. Por lo tanto, no existía luz eléctrica, no había un faro. Y estos hermanos en la barca, ellos no tenían una luz como para decir, bueno, el Señor Jesús los está viendo. Y sin embargo, cuando ellos están en la hora más terrible, cuando ellos están fatigados, podemos ver los ojos más preciosos, los ojos más santos, los ojos más puros que han habido sobre la tierra. Estaba a kilómetros de distancia y sin embargo puede mirar la aflicción, la fatiga, la fuerza con la que estos 12 hombres, que eran pescadores, que eran hombres de mar y que estaban acostumbrados, estos hombres estaban bajo una tremenda fatiga. Y el Señor Jesús, cuando ellos pensaban, Jesús no está con nosotros, Jesús está lejos de nosotros, Jesús se quedó por allá, los ojos de Jesús estaban centrados no solamente en la barca, sino de la manera específica en la que ellos estaban llevando a cabo esta gran labor. Dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Oh, hermano, cuando yo pienso en esto, yo digo, oiga, el Señor Jesucristo es una cosa tremenda. Yo quiero que ustedes piensen por un momento, dense cuenta de esto. Hay un barco que más o menos puede pesar entre 150 y 300 kilos. Es un barco pesquero. Dentro de este barco existen 12 hombres, que eran 12 discípulos. Estos 12 hombres pudiéramos decir que el peso de ellos era aproximadamente 65 kilos. Si nosotros multiplicamos 12 por 65, nos daría más o menos 780 kilos. Y 250 que hubiera pesado el bote. Había una tonelada de humanidad y de madera. Y sin embargo estaba siendo estremecida de aquí para allá, estremecida por el viento. Y estos hombres eran como plumas y este barco. Y sin embargo ahora aparece otro hombre. Y este hombre viene caminando sobre el mar, pero no solamente viene andando sobre el mar, sino que viene a una velocidad extraordinaria. Tan grande es la velocidad que él trae, que él tenía poder no solamente para alcanzarlos a ellos, sino poder para adelantarlos también a ellos. Y es una cosa tremenda. Y él, siendo un hombre, apenas un hombre sencillo, un hombre pequeño, él estaba allí y el viento no le hizo ningún daño. La tormenta no le hizo ningún daño. El agua no pudo ahogarlo a él. Y nosotros encontramos una escritura en el libro de los Salmos, creo que es el Salmo número 104, el versículo 3, que dice, el que cabalga sobre las alas del viento. Ese era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es el gran yo soy. Ahora, notamos aquí en el libro de San Marcos, ya aproximándome al final de esto porque sé que no debería yo tomar mucho tiempo, pero en el libro de San Marcos, en el libro de San Juan, el capítulo 6, encontramos a un tercer evangelista. Ahora él está hablándonos del mismo evento y nos dice de esta manera. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 15 de San Juan, el capítulo 6, dice, en el versículo 16, mejor dicho, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando él en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Yo quiero que noten que cuando Marcos lo ve, Marcos dice que Jesús los envía a ellos a Betsaida. Y ahora Juan, que también está en el barco, él está diciendo, nos envió a Capernaum. Y cuando ustedes pueden ver el mapa, que los hermanos que están observando aquí en el Zoom, pueden observar el mapa, allí está el mar de Galilea. Hacia la mano izquierda encontramos que está el lago de Tiberias, está la orilla. Y luego Jesús se queda en Tiberias y los manda a ellos. Cuando ellos comienzan a doblar desde ese este donde se encuentran hacia el norte, lo que estaba de frente a ellos era el mar de Galilea y luego estaban dos regiones, una al lado de la otra. Y una de estas regiones se llamaba Capernaum y la otra región se llamaba Betsaida. Pero encontramos que cuando Marcos lo ve, desde el sitio donde él está sentado en el barco, él ve que están yendo hacia Betsaida.
Pero Juan también está sentado en el barco y él ve que ellos están yendo. ¿Hacia dónde? Están yendo hacia Capernaum. Ahora, esto lo que quiere decirnos a nosotros es que a veces nosotros pensamos que estamos yendo hacia alguna parte o que estamos conduciéndonos hacia alguna parte, y esto simple y llanamente tiene que ver con el tipo de ángulo y el tipo de visión y cuál es la posición que nosotros tenemos. Entonces, estando en la tierra, teniendo un discernimiento y teniendo una visión, si estamos en el este como estaba Marcos, veremos el barco yendo hacia un lado, pero si estamos en el oeste, dentro del barco como estaba Juan, entonces estaremos yendo hacia otro lado. Por lo tanto, mis hermanos queridos, esto se trata de la clase de visión que nosotros tenemos. Y yo digo, si en esta noche pudieran haber personas a quien mi voz está alcanzando y uno de ellos, por causa de que están montados en este barco que parece que va hacia el coronavirus, que parece que va hacia la muerte, entonces por cuanto usted está en esa parte del barco, usted siente síntomas, usted siente problemas, usted siente enfermedades. Ese es un ángulo. Y si usted simplemente está mirando así, usted irá hacia la muerte, usted irá hacia los síntomas, usted irá hacia la enfermedad, usted entrará allí en la estadística de muerte. Pero si usted tiene otra visión, como la que Juan tenía, estando sentado en el barco, él tenía una visión diferente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la visión que nosotros tenemos ese día? Si vamos hacia la muerte o si vamos a vencer esta pandemia en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando leemos, para concluir esta pequeña historia, cuando leemos aquí en San Juan, el capítulo 6, el versículo 19, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, y ustedes saben que un estadio son 200 metros. Así que si ellos habían remado 30 estadios, ellos estaban 6,3 kilómetros lejos de Tiberias, y ahora estaban en la mitad del camino, porque Capernaum y Betsaida en el mar de Galilea quedaban como a 10 kilómetros de Tiberias. Así que por lo tanto ellos estaban en el medio del mar. Ellos habían remado 6,3 kilómetros y aquellas aguas estaban a punto de arrasarlos, aquel viento estaba a punto de arrasarlos, pero el Señor no le importó cuán lejos estaban sus creyentes, porque la Escritura dice en el Salmo 34, el versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y déjeme decirle que este evangelista Juan es el único que habla de la clase de bienvenida que el Señor Jesucristo recibió cuando Él entró a la barca. Porque dice la Biblia, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas Él dijo, yo soy, no temáis. Entonces, el versículo 21 dice, entonces ellos con gusto, aleluya, le recibieron en la barca. ¿Saben por qué? Porque se trata, hermanos, se trata del tipo, el tipo de experiencia, se trata del tipo de trato. Esto tiene que ver con la clase de bienvenida que nosotros podemos darle al Espíritu Santo si usted lo recibe con cariño. Si usted recibe esto con amor, si usted simplemente piensa y usted cree, esto es simplemente una tribulación momentánea, estos son unos problemitas que estamos teniendo ahora, pero mayor es el que está en nosotros. Él es el que sana nuestras enfermedades, Él es el que perdona todos nuestros pecados, Él es el que borra nuestras rebeliones, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Si esa es la clase de bienvenida que usted es capaz de darle al Espíritu Santo en este día, si usted puede tratarlo a Él con gusto y decirle, Señor, yo te doy gracias, porque esta pandemia, seamos sinceros, ustedes que seamos sinceros y díganme si esta pandemia no los ha hecho orar más, si esta pandemia no los ha hecho desesperar más, si estos problemas que están pasando no nos hacen doblar nuestras rodillas por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestra esposa, nuestro esposo, por nuestros hijos. Ahora estamos en una atmósfera positiva por la gracia del Señor. Ahora no estamos tan, usted sabe, tan preocupados de que hay que llegar al trabajo, tan preocupados de qué van a decir en la iglesia, qué va a decir fulano de tal. No, usted pasa el día meditando en la palabra. Así que todas las cosas, aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Así que si usted puede hacerlo a Él bienvenido, entonces esa bienvenida que usted le da a Él marcará la diferencia. Y yo digo, mis hermanos, para terminar en esta noche, dice la Biblia, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué cosa? Que antes de que el Señor Jesús llegara, antes de que el Señor Jesús apareciera,
parecía que no había orilla para ellos, parecía que no había fin o un buen fin para la historia de ellos, parecía que la muerte, el viento y las aguas iban a acabar con aquella barca. Pero tan pronto Jesús llegó en la barca, oh gloria al Señor Jesucristo, cuando Él entró en la barca, ellos pasaron del susto, pasaron de la aflicción a la alegría, pasaron del tormento a la danza. Oh hermano, qué declaración estos hombres podían hacer aquella noche. Jesús está en nuestra barca. ¿Saben ustedes quién era Jesús esa noche? Jesús era el combustible que le faltaba a esa barca. Y Jesús es el poder que le falta a la iglesia en este día. El bautismo del Espíritu Santo es el poder que le falta a la iglesia. ¿Para qué? Para hacer la reflexión de Hebreos 13:8. Y entonces nos damos cuenta que cuando Jesús está presente, el tiempo pasa rapidito. Porque nos damos cuenta que dice la Biblia que estando en el medio del mar, tan pronto Jesús llegó a la barca, ellos inmediatamente llegaron a la orilla. Hermano, y este parece ser un día de mucha confusión. Este parece ser un día de mucha angustia. Este parece ser un día donde pareciera que nosotros no tenemos salida. Pero déjeme decirle que Jesús está en barca. Jesús está en nuestro medio. Y lo que está separándonos a nosotros desde el punto donde estamos ahora al lugar completo de la palabra es simplemente que falta la presencia viviente del Espíritu Santo y Él apresurará su obra. Así que por lo tanto, una cosa es estar sin Jesús en la barca y otra cosa muy diferente es estar con Jesús en la barca. Ellos sin Jesús estaban lejos, ellos sin Jesús estaban perdidos, ellos sin Jesús no podían encontrar la orilla, ellos sin Jesús no podían encontrar la salvación. Pero con Jesús el conflicto se terminó, con Jesús adentro el problema se redujo a nada. Y yo lo digo en esta noche, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante? ¿Quién eres tú, monte de pandemia? ¿Quién eres tú, un monte de coronavirus, delante de este Zorobabel, delante del Espíritu Santo que ha venido para ser la presencia viviente de la iglesia? Hermanos, simplemente mira a Él entrar en la barca y que el Espíritu Santo se sienta a gusto en la vida de usted. Y cuando Él se siente a gusto y Él se siente a sus anchas, entonces Él puede obrar, Él puede perdonar, Él puede sanar. Él es el infalible Dios, Él es el gran yo soy. Por lo tanto, los dejo con estas maravillosas palabras, mis hermanos que han tomado estos momentos para escuchar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabrita, Señor. Gracias, Señor. Es raro predicar a través de redes. Es raro, Señor. Pero hay una cosa bonita que tú estás haciendo. Y es que, Padre, tú estás apresurando tu obra. Yo estoy tan contento, Señor, que nos has permitido acercarnos más como familias, como hermanos, valorar más el abrazo de un compañero. Ahora, cuando pareciera que estamos aislados, hay un nexo. Hay un bautismo del Espíritu Santo y una simiente de Dios que está uniendo nuestros corazones. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, juntamente con mi familia que está aquí escuchando estas palabras, yo te pido con todo mi corazón que todo miembro de la novia sea cubierto, que este espíritu de muerte y de enfermedad se vaya, Señor. Y por causa de cada uno de mis hermanos que viven quizás en un barrio muy sencillo, que viven quizás en un lugarcito por allá apartado, que por causa de que ellos son tu luz, y ellos son tu presencia en ese barrio, que ese espíritu de muerte se vaya, Señor, que ninguno de tus hijos sea contaminado. Recordamos la hermana María de los Ángeles, la esposa de nuestro hermano Ángel, que está quebrantada con gripe y con fiebre. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros oramos para que esto se vaya de nuestro hermano Israel Gómez, que es un siervo tuyo, Señor. También oramos por él en el nombre del Señor Jesucristo. Y mis hermanos que están conectados a través de esta transmisión de Facebook, Señor, que ellos levanten sus manos y que ellos clamen, Señor, como verdaderos intercesores, para que la enfermedad se vaya, para que el problema se vaya, para que el Espíritu como un viento recio sople sobre esta pandemia y nuestras ciudades, nuestros países, nuestras almas, nuestras casas, nuestras esposas, nuestros hijos, todos nuestros amados sean cubiertos por la sangre. Y una vez más el Espíritu Santo, que es la vida de la iglesia, marque la diferencia entre la vida y la muerte. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos alabanza por esta gran bendición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este 25 de marzo, 26 de marzo del año 2020, en medio de esta pandemia, Él está con nosotros, porque Él prometió que estaría con nosotros y aún dentro de nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Shalom a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias.